Nos habíamos quedado en la primera ley de la termodinámica que dice que el cambio de la energía interna del sistema es igual al calor que le entrega el ambiente al sistema menos el trabajo que hace el sistema sobre el ambiente. Muy bien. Y bueno, y reordenando, pues también se puede escribir así, que si aportamos calor desde el exterior hacia el sistema, pues este se va a repartir básicamente entre el trabajo que hace el sistema y el incremento de la energía interna de nuestro sistema. Ejemplos, ¿no? Vamos a ver qué pasa con los diferentes tipos de procesos politrópicos y pues estos son los que hay, ¿no? Está la expansión isobárica, compresión isobárica, vamos a empezar por ahí. Tenemos aquí presión contra volumen. Este es isobárica, eso que quiere decir que fluye el calor, es una expansión, tiene que fluir calor desde el ambiente hacia el sistema y el sistema hace trabajo, por eso es una expansión. Y entonces ocurre que el proceso viaja de un estado 1 de bajo volumen a un estado 2 de elevado volumen. Y mientras ocurre eso, pues ingresa calor desde el ambiente al sistema y el sistema parte de esa energía, parte de ese flujo energético que ingresa como calor, lo utiliza para hacer trabajo. ¿Sí? En este caso, el calor que ingresa es mayor que el trabajo que sale, ¿sí? Por la condición de que es isóbaro, presión atmosférica acá o presión constante. La presión externa es constante, la presión interna se iguala a la externa en todo momento. Es un proceso que transcurre en equilibrio, es decir, es un proceso reversible, ¿sale? Entonces, entonces, como esto es mayor que esto, lo que ocurre es que esta diferencia es mayor que cero y se incrementa la energía interna del sistema, ¿sale? Bien, entonces con una expansión isobárica lo que ocurre es un incremento de la energía interna del sistema porque fluye más calor desde el ambiente al sistema en forma de calor que lo que sale como trabajo. Al revés, con presión isobárica. Aquí tenemos, pues, otra vez, ¿no? PV, y en este caso vamos de un punto que tiene gran volumen, un volumen grande, a un punto que tiene un volumen menor, ¿sí? Por aquí, desde 1 a 2. ¿Y qué? Y ahora también a presión constante tenemos que enfriar, ¿sí? El sistema tiene que perder calor hacia el ambiente y así, al mantener la presión constante del sistema, lo que ocurre es que el trabajo que hace el ambiente sobre el sistema también es menor en valor absoluto que el trabajo, el calor que sale del sistema, y eso produce un decremento de la energía interna, ¿sí? Aquí lo que pasa es que el valor absoluto del trabajo es menor que el valor absoluto del calor. Ambos son negativos. Este sale, es negativo, es menor que cero. También es menor que cero, lo que hace que aparezca un más aquí, pero este es mayor que este y entonces produce un decremento de la energía interna, ¿sí? Es decir, lo que ocurre aquí es exactamente lo mismo que ocurre aquí, pero con el signo cambiado, ¿sí? Aquí el delta U, si vamos y venimos, pues como son procesos reversibles, PV, si vamos de 1 a 2, de 1 a 2 y volvemos de 2 a 1, entonces de 1 a 2 hay un cambio en la energía interna que se contrapone con el cambio de 2 a 1 de la energía interna, y al final el cambio total de la energía interna es 0. Parte de 1, pasa por 2, vuelve a 1, el cambio de la energía interna es 0. Y además, este calor es igual y opuesto a este calor, este trabajo es igual y con signo cambiado a este trabajo, todo suma 0, ¿sí? El calor es 0, el trabajo es 0 y el cambio de la energía interna es 0. Eso si vamos y venimos por el mismo camino. Si vamos y venimos por el mismo camino. Ya veremos que si vamos y volvemos por otro camino,
Si bien delta U se vuelve a ser 0, el calor y el trabajo no tienen por qué ser 0. Otro, dice incremento de presión isocórico. Bueno, entonces tenemos en nuestro diagrama PV de siempre, tendremos un proceso así, donde incrementa la presión, es decir, pasa de un valor pequeño a un valor grande, y mientras hace eso, pues absorbe calor del sistema, del ambiente. ¿Por qué? Porque no hay trabajo, este término se va, no hay manera de que haga trabajo porque es a volumen constante, las paredes son rígidas, entra calor y ese calor se manifiesta en un incremento de la energía interna. Para el otro lado, bajamos en lugar de subir, pues entonces tiene que fluir el calor desde el sistema hacia el ambiente, el calor es negativo, no hay trabajo, no hay este término, calor negativo, baja la energía interna. Expansión isotérmica, ¿sí? Tenemos una expansión que es isotérmica, tenemos presión contra volumen, tenemos la isoterma, ¿sí? Entra calor, ahora no mantenemos la presión constante, ahora a medida que vamos haciendo la expansión va bajando la presión externa, de modo que se iguale la presión externa con la presión interna y la presión interna también decrezca a medida que hacemos esto, ¿sí? Entonces ahora se expande más en esta expansión, la expansión isotérmica se expande más que en el caso de la expansión isobárica, que la resistencia era siempre la misma, ¿no? Constante, no bajaba a medida que se expandía. Entonces, al ir bajando la presión externa, aquí lo vemos como baja la presión externa, pues se expande más, y al expandirse más, hace más trabajo. Justo hace la cantidad de trabajo que iguala a la cantidad de calor que fluye desde el ambiente al sistema. Y entonces el cambio de energía interna es 0. Es decir, lo que ingresa aquí, sale por aquí. Y al revés, si ahora nos movemos a temperatura constante desde el punto 1 al 2, pues lo que va a ocurrir es que el trabajo que hace el ambiente sobre el sistema es igual que el calor que sale como flujo de energía desde el sistema al ambiente. Entonces este es negativo, pero ambos son iguales en magnitud y entonces se da que esto otra vez es 0. Expansión adiabática. Este caso de aquí, tenemos paredes ahora que son adiabáticas, por eso es adiabática la expansión. No puede fluir calor, lo único que fluye es trabajo mecánico desde el sistema hacia los alrededores. Para eso disminuye la presión externa para que se pueda expandir. Y al hacer eso, ¿no? Tenemos otra vez una adiabática, que es una cosa más o menos así, donde va bajando la temperatura además. Y no hay calor, está prohibido, ¿no? ¿Por qué? Porque son paredes adiabáticas. Delta U igual a menos el trabajo es positivo porque lo hace el sistema, y entonces el delta U menor que 0. Por último, dice compresión adiabática. Compresión adiabática es lo mismo, pero para el otro lado, ¿no? Es desde aquí hasta aquí. Desde aquí, desde 1 a 2, ¿no? Yendo por una adiabática, yendo así. Eso es una compresión adiabática. La presión externa es un poquito mayor que la presión interna, cuasi estáticamente, es decir, tiene que ser casi igual que la interna, de tal forma que el ambiente haga trabajo sobre el sistema positivo. Esto sea ahora negativo, porque esto está escrito con un menos porque está hecho desde el punto de vista del sistema. Esto es entonces negativo, menos por menos más, no hay calor porque no fluye calor a través de la frontera, y entonces la energía interna del sistema aumenta, ¿sí? Si alguien trabaja, si el sistema, el entorno trabaja sobre el sistema adquiere más energía, ¿sí? Es lo que está diciendo. Bueno, muy bien. Entonces esos son los casos que vamos a ver, ¿sí? que corresponden a los procesos politrópicos de interés. Muy bien, ¿qué más? Primera ley de la termodinámica, conservación de la energía. Más cosas para un proceso cíclico ahora, ¿sí? Vamos de 1 a 2, pero pasamos por el punto 3 primero, luego por el punto 2, luego por 4, ¿no? Y damos esta vuelta.
Al hacer esta vuelta ya habíamos calculado que, ya habíamos visto que el trabajo que quedaba encerrado por el ciclo era, que el área que queda encerrada por el ciclo es el trabajo, ¿no? Bien, ahora vamos a agregar la primera ley, que dice que el delta U es 0. ¿Por qué es delta U 0? Porque partimos y llegamos al mismo punto, ¿sí? Es decir, cuando partimos del punto 1 tenemos cierta temperatura 1, cierto volumen, cierta presión, etcétera, ¿sí? Etcétera, puntos suspensivos. Damos la vuelta y cuando llegamos aquí, otra vez, misma temperatura, mismo volumen, misma presión. Habíamos visto que la energía interna es una función de estado. Quiere decir que la energía interna está dada en términos de T, V, P, etc. Si tenemos las mismas T, V, P, etc., entonces tenemos la misma U, ¿sí? Entonces podemos agregar a la lista de cosas U1. Aquí, en este punto, tenemos la energía interna que corresponde al punto 1. Damos toda la vuelta. Cuando llegamos aquí, pues volvemos a tener las mismas variables termodinámicas que incluyen a la energía interna. Bien, entonces el delta U, el cambio entre U de 1 y U de 1, esto sería U final menos U inicial, pero U final y U inicial coinciden porque dimos la vuelta y llegamos al mismo sitio de donde partimos. Esta diferencia es 0, claramente. ¿Y qué implica? Implica que Q es igual a W. Q, el calor que fluye desde el ambiente hacia el sistema, es igual al trabajo que hace el sistema, ¿sí? Q igual a W. ¿Y qué es lo que dice aquí? ¿Sí? Al dar la vuelta de esta forma, teníamos que, cuando íbamos de 1 a 3, hacíamos trabajo grande y positivo, porque era una expansión. De 3 a 2, nada. De 2 a 4 hacíamos trabajo pequeño y negativo, ¿sí? Y restábamos esta área de aquí a todo el área del rectángulo. Y entonces, y luego de 4 a 1, otra vez trabajo nulo. Nos quedaba el área encerrada por el círculo, y esa área además era positiva cuando circulábamos así, porque 1,3 es mayor que 2,4. Si circulábamos al revés, si dábamos la vuelta, si el ciclo da la vuelta para el otro lado, entonces ocurre lo contrario, es decir, el trabajo es negativo. Ahora aquí no hacemos trabajo, aquí hacemos trabajo positivo pero pequeño, aquí no hacemos trabajo, y aquí hacemos trabajo negativo pero grande. Entonces el área ahora, que es la misma, tiene signo negativo. Bueno, tanto para el caso que tiene signo positivo como signo negativo se cumple esto, se cumple la primera ley. En el primer caso, si damos la vuelta así, entonces el trabajo es positivo, que quiere decir que el sistema trabaja sobre el ambiente. Ese trabajo se puede utilizar entonces para mover una cosa, para mover una locomotora, un coche, lo que sea. Y el calor, pues lo aporta también el ambiente. El calor lo aporta el ambiente al sistema, el sistema lo transforma en trabajo que se lo vuelve a devolver al ambiente. Bueno, entonces, básicamente, esta cosa funciona como una máquina que toma calor y hace trabajo. Si da la vuelta así. Y si da la vuelta para el otro lado, es una cosa que toma trabajo del ambiente y genera calor. Estas cosas que giran así son útiles también, ¿sí? Toman calor y lo ceden al ambiente, ¿va? Toman trabajo del ambiente y generan calor, ¿sí? Pero también son útiles, ¿sí? Luego veremos que así funciona un refrigerador y luego también veremos que así funcionan los generadores, ¿sí? Un generador cualquiera toma energía, un flujo de calor que proviene de una fuente caliente, lo convierte en trabajo y pues así funciona. Y eso es, tiene más detalles, ya los veremos luego. Así funciona básicamente. Toma de una fuente que genera calor, ya sea que estemos quemando combustible, ya sea que estemos utilizando, no sé, energía atómica para generar calor, o que estemos utilizando energía solar para generar calor, o no lo sé, energía de cualquier otro tipo, pero de una fuente caliente. Se toma esa energía
y se produce trabajo o se genera energía eléctrica que luego tiene el potencial de hacer trabajo, ¿sí? Y eso pues se llama generador, ¿sí? Y al revés, si va para el otro lado, en lugar de un generador vamos a tener un motor que consume lo generado, ¿sí? Consume energía generada, y ese motor va a servir para hacer algo, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, para un proceso cíclico necesariamente se cumple esto. Si gira de forma horaria, entonces el trabajo es positivo y el calor es positivo, significando que esto es lo que hace el sistema sobre el ambiente, y esto es lo que ingresa al ambiente desde el sistema. Ingresa al sistema desde el ambiente, perdón. Luego, si gira de forma antihoraria, el trabajo es negativo y el calor es negativo. Trabajo negativo significa que es aportado por el ambiente al sistema. El calor negativo significa que el sistema tiene un flujo de calor hacia el ambiente. Bueno, ¿qué más? Dice forma diferencial de la primera ley. Esta de aquí se conoce como forma integral de la primera ley. Esta de aquí como forma diferencial de la primera ley. ¿Sale? Bueno, esta es la diferencial simplemente porque al integrar esta obtenemos esta, ¿no? Si integramos de los dos lados lo que tenemos acá, integral de u igual a integral s de q menos integral de diferencial w, y esto produce, esta cosa de acá produce el delta u, y esto de aquí produce q, y esto de aquí produce w, ¿sí? Estos son como infinitos infinitesimales de esto. Estos son la suma de infinitos infinitesimales de esto. Y estos son la suma de infinitos infinitesimales de esto. Que da una cantidad finita, quiere decir que se puede medir. Y esto se conoce como forma integral. Esto también es una cantidad finita que se puede medir. Esto es una cantidad finita. Finita quiere decir que se puede medir, ¿sí? Una cantidad finita no quiere decir que sea flaca, quiere decir que se puede medir, y los infinitesimales son tan pequeñitos que no se pueden determinar, ¿sí? Bien, ¿qué más? Vemos también aquí una diferencia entre lo que esto, ¿no? Este es el diferencial asociado a un cambio de U, este es el diferencial asociado a un cambio de V de volumen, y los diferenciales asociados a Q y a W pues se escriben diferentes, se escriben así, se escriben como una parcial con una rayita, ¿sí? Esto es porque bueno, cualquier cambio de U que pintemos de repente en el diagrama PV, ¿sí? PV, ¿no? Tenemos un delta U, vamos a poner un delta U que puede venir dado entre este punto y este punto, tendremos un delta U asociado, delta U, que si hacemos muy pequeño esto, ¿no? Y hacemos que este punto se parezca a este, pues entonces aparece el diferencial de U, ¿no? Este punto y este punto al lado pues tienen asociados un diferencial U, un cambio en U. Ahora el problema con estos, ¿sí? Y este diferencial U viene dado por el punto 1 y el punto 2. Una vez que damos el punto 1 y el punto 2 queda establecido este diferencial U. O lo mismo el diferencial V. La diferencia con dq y dw es que dq y dw dependen de la trayectoria. No es lo mismo que si vamos así, a que si vamos así, a que si vamos así, ¿sí? En cada caso, el dw y el dq valen cosas distintas, ¿sí? Entonces, estos diferenciales se dicen que son inexactos porque no quedan definidos, ¿sí? Hay que decir cómo vamos, por dónde, por cuál es nuestro camino, cómo nos estamos moviendo para que esto quede definido, ¿sí? En cambio, estos otros no. Estos otros quedan bien definidos dados el punto 1 y el punto 2, no importa cuáles sean estos. En otros términos, a efectos prácticos, esto se usa para poner aquí una función de estado. Podemos poner U, podemos poner V, podemos poner T, podemos poner P, podemos poner M, ¿sí? Son diferenciales de cantidades que son funciones termodinámicas, ¿sí? Todas estas. Ahora, cuando ponemos cosas que van asociadas a procesos, como es el calor o es el trabajo,
entonces tenemos que poner otra cosa para diferenciarlo, ¿sí? Es distinto. Entonces ponemos eso, ¿no? Ponemos un diferencial así y un diferencial así. Bueno, muy bien. Una vez dicho eso, ¿qué más? Esto es como si fuera un símbolo de una parcial, ¿no? Una parcial, pero que tiene una rayita arriba. Parcial es una derivada parcial, es una derivada con respecto a una de las variables, ¿no? Sí, la derivada total se puede expresar en términos de derivadas parciales. Estas son las derivadas parciales. Y esta es la derivada total. T. Bien. Más cosas. Dice, expansión libre del gas ideal. Bueno, vamos a tener, como dice aquí, ¿no? Tenemos un gas que está encerrado en el volumen 1. Tiene una pared rígida. Esto de aquí, este cilindro es rígido y además con un aislante térmico, ¿sí? Aquí no lo pintamos, pero tiene un aislante térmico. Luego tiene una membrana delgada que separa a la región de volumen 1 de la región de volumen 2. Bueno, lo que vamos a hacer, como lo indica esto, es liberar el gas, es decir, romper la membrana, con lo cual el gas pasa a ocupar todo el volumen, ¿sí? El volumen 1 más el 2. ¿Por qué hace eso? Porque aquí cuando está encerrado, pues las partículas que tienen cierta velocidad chocan contra la membrana y vuelven para atrás, ¿no? Al estar chocando generan cierta presión sobre la membrana. Si quitamos la membrana, pues esta que iba a chocar ahora no choca, ¿no? Y sigue avanzando y va a parar aquí, a la otra región, ¿no? Eso, hecho con todas las partículas, pues hace que en casi un instante de tiempo, si es bastante rápido, pues el gas pasa a ocupar todo el volumen, ¿sí? Bien. Dice, otra vez, vamos a aplicar lo que es la primera ley. La primera ley dice que el cambio de energía interna de lo que está aquí contenido, del gas ideal, porque es un gas ideal, será igual a Q menos W. Bien, esa es la primera ley. Ahora, dice que la pared es rígida y además tenemos un aislante térmico. Si tenemos un aislante térmico, pues entonces Q es cero. No hay cero. No hay Q, no hay calor que se transfiera desde el entorno hacia el sistema, ni desde el sistema hacia el entorno, porque está prohibido por el aislante. Bueno, además, el trabajo también es cero. ¿Por qué? Porque no hay resistencia, ¿sí? El gas, para hacer trabajo, necesita mover algo. Tiene que haber el desplazamiento de una frontera, ¿sí? Y esa frontera tiene que oponer resistencia contra las moléculas del gas para que puedan hacer fuerza sobre ella y entonces existe el trabajo. Para que haya trabajo necesita haber fuerza y necesita haber un desplazamiento. Si no, no hay trabajo, ¿sí? Y aquí no hay ninguna de las dos cosas. No hay fuerza porque al quitar esto, las moléculas del gas se desplazan libremente y no interaccionan con nada, no generan fuerza, no hay esta presión que se ejercían las moléculas contra la pared, contra la membrana, desaparece. Entonces esto desaparece. Y si desaparece, pues no hay trabajo, ¿sí? ¿Y desplazamiento de qué? Si no hay una cosa que estemos moviendo tampoco, ¿sí? Es que no hay. Entonces no hay trabajo. El trabajo es nulo cuando se trata de una expansión libre. Ahora, entonces se deduce que no hay cambio de energía interna, es decir, si Q es 0 y el trabajo es 0, entonces el delta U es 0, lo que implica necesariamente que U final es igual a U inicial, ¿sí? ¿Quién es U final? Pues U, la energía del gas cuando ocupa todo el volumen. ¿Cuál es U inicial? Pues la energía del gas cuando ocupa parte del volumen, el V1. Bueno, en general dijimos que U, que es una función de estado, la podemos escribir en términos de V y T, o de P y T, o de otras cualquiera dos variables de estado, ¿sale? Ahora nos vamos a fijar en estas nada más. ¿Por qué? Porque tenemos esto, ¿no? PV igual a nRT. Pues si fijamos el número de partículas que está fijo, fijamos cualquiera de estas dos, podemos fijar la presión y la temperatura y nos queda el volumen fijo. O podemos fijar el volumen y la temperatura y nos queda la presión fija. O podemos fijar la presión y el volumen y nos quedaría la temperatura dada. Entonces esto lo podríamos escribir en términos de VT, en términos de PT o incluso en términos de V y P en principio. Bien, ¿ahora qué?
Para el gas ideal se observa, se mide que T1 es igual a T2. ¿Sí? Uno pone un termómetro aquí, mide la temperatura del gas ideal antes de la expansión y después de la expansión, y resulta que mide lo mismo, mide exactamente igual. Bueno, ¿cómo ponemos un gas ideal en la realidad? Pues como ponemos un gas a muy baja presión. Un gas a muy baja presión se comporta como un gas ideal. Bueno, y entonces medimos la temperatura y resulta que es la misma aquí y acá. Y bueno, pues eso es importante porque da lugar a esta observación. Esta de aquí y esta de aquí. ¿Sí? Es decir, el cambio de U con respecto al volumen, si la temperatura es constante, es 0. ¿Por qué? Porque el volumen cambió. Teníamos un volumen 1 y al final tenemos un volumen mayor. ¿Sí? Entonces hubo un delta V, claramente. Y entonces no hubo cambio de U pese a que movimos el volumen, siempre y cuando que hayamos mantenido la temperatura constante. Y eso fue lo que hicimos. Se mantuvo la temperatura constante, cambió el volumen y no cambió U. Fue la misma. Ok. ¿Y qué más? Y también cambia la presión. Aquí tenemos una presión que es mayor que la presión al final. ¿Por qué? Porque tenemos el gas más diluido y entonces baja la presión. Y entonces, ¿qué observamos? Que no hay cambio de U con respecto a la presión cuando mantenemos la temperatura constante. Si no depende de V y no depende de P, entonces tiene que depender a fuerzas de T. Entonces U para el gas ideal es únicamente una función de la temperatura. Listo, muy bien. Entonces eso está bueno y lo medio podemos tratar de explicar. ¿Sí? Es que U depende de un par de cosas, ¿no? Esto viene de la mecánica estadística. ¿Sí? U, la energía interna, es, y esto se sabe que es así ahora que sabemos que existen los átomos y las moléculas que lo constituyen todo, ¿no? Entonces, sea un sistema que tengamos partículas ahí que se están moviendo, un gas, para poner las cosas fácil, y entonces sumamos, esto es sumar desde la primera partícula 1 hasta la partícula n, todas las partículas, y vamos sumando ¿qué? Vamos sumando la masa de la partícula 1 por la velocidad al cuadrado de la partícula 1 y lo dividimos entre 2. Bien, y luego pues 2, ponemos acá i igual 1, igual 2, igual 3, igual 4, vamos sumando todos los términos y al final obtenemos esto de aquí, que es la energía cinética suma de todas las partículas. ¿Sí? Y esto está vinculado con la temperatura. ¿Sí? Eso es un resultado de la mecánica estadística, que esta energía cinética total del sistema está vinculada a la temperatura. Cuanto más grande es la energía cinética, más grande es la temperatura. Y al revés. Más baja la energía cinética, más baja la temperatura. Bueno, esto es algo que el modelo de gas ideal tiene, ¿sí? Porque está hecho de partículas que se mueven y entonces tienen energía cinética. Bien, luego viene este término de aquí, que es un poquito más complicado. Este término de aquí es la suma de la interacción entre todas las partículas, ¿sí? Y va de a pares. Lo vamos a explicar así. Vamos a poner acá una caja donde tenemos 4 partículas. 1, 2, 3 y 4. Vamos a poner, esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3 y esta es la 4. ¿Sí? Aquí, en este caso, nada más era fijarse en la velocidad de esta, hacer esta cuenta, más. Nos fijamos en la velocidad de esta, hacemos esta cuenta, más esta, y nos daba esto. Bien. En el otro caso, es un poquito más complicado, tenemos que ir recorriendo de la i a la n-1. Este está al revés, de la i a la n y de la j a la n-1. Vale. Entonces, de la i a la n, ¿sí? Entonces vamos, vamos la 1 con la 2, ¿no? Esto es vamos de 1. No, sí estaba bien. Estaba bien, vamos de nuevo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos, la 1 con la 2. La 1, esto va de i igual 1 hasta n-1. Esto va de j mayor que i. La 1 con la j mayor que i, j2. La 1 con la 2. Medimos esta distancia entre la 1 y la 2. La ponemos aquí. Evaluamos esta función y sumamos. Bien, y luego
la 1 con la 3, ¿sí? Porque J va a recorrer, dado que la partícula I es la 1, J va a recorrer del número mayor que 1 hasta n. Entonces la 1 con la 3, hacemos lo mismo, sumamos. La 1 con la 4, hacemos lo mismo, sumamos. Luego, cambiamos de la I1 a la I igual a 2. Y entonces, nos paramos aquí, calculamos la distancia entre la 2 y la 3, la ponemos aquí, evaluamos la función, sumamos. La 2 con la 4, sumamos la función, va. Luego se nos acabaron las partículas aquí, ya hicimos todas hasta la n, que es 4, la n más grande es 4. Y luego cambiamos y ponemos aquí partícula 3. ¿Sí? Partícula 3, sumamos con 4. Y por eso va hasta n-1 aquí y estaba bien. Entonces, y ya está. Cuando sumamos eso, sumamos todas las contribuciones por pares a la energía potencial. Esto es la suma de toda la energía potencial que tienen las partículas. Tiene que ver con las posiciones. Esto tiene que ver con las velocidades y por eso es cinética. Y esto tiene que ver con las posiciones y por eso se llama potencial. Las posiciones siempre tienen que ver con la energía potencial y la cinética siempre tiene que ver con las velocidades. Entonces, esta suma de aquí, para el gas ideal, desaparece. Simplemente porque no hay interacción entre las partículas. Entonces, la función U para el gas ideal es plana. Da siempre 0. No importa si están cerca, no importa si están lejos, siempre da 0. Pero eso no es la realidad, eso es el modelo del gas ideal, que es muy simple y hace que todo esto se vaya. Y entonces U es función de esto nada más, y esto nada más es función de T, la temperatura. Y entonces por eso el gas ideal, que solo tiene este aporte, no tiene este, hace que sea la energía interna dependiente únicamente de la temperatura. Tiene que ver con cuán rápido se mueven las moléculas y nada más, no de dónde estén. Ahora, cuando tenemos moléculas reales, pues tenemos que la interacción tiene una forma más o menos así, ¿sí? Que es lo que está pintado acá, y es atractivo, que bueno, a largas distancias es prácticamente 0. Luego, cuando están cerca una de la otra, digamos que esta es la partícula central donde están parados y esta es la partícula que vamos moviendo una partícula con respecto a la otra y vamos viendo cómo va la energía potencial, ¿sí? La energía potencial negativa significa atracción. La energía potencial por encima del 0 significa repulsión. Cuando esta partícula y esta partícula se traslapan una encima de la otra, aparece una gran fuerza de repulsión y por eso la energía potencial tiene esta rama que va creciendo muy fuertemente con respecto a la distancia de los centros que tienen las partículas, ¿no? Cuando monta una sobre la otra, se traslapa una sobre la otra, pues esto genera una gran fuerza de repulsión. Y luego ¿sí? La derivada de esta función U, esto es U contra X si quieren, X la distancia, U de X o U de R, que es lo mismo. La derivada, el negativo de la derivada de esto es la fuerza. Entonces aquí hay una gran fuerza porque la derivada es muy grande. Y aquí tenemos fuerzas también, pero son atractivas. Estas son fuerzas atractivas. Bueno, ¿y qué? Para un gas que no es real y tenemos esta expansión, ¿sí? Entonces aquí las partículas están cerca una de las otras. Y pasan a estar lejos una de las otras. Entonces lo que ocurre es que esto baja. Esta contribución baja, ¿sí? De hecho, cuando se han hecho experimentos, luego, ¿no? Joule hizo este experimento de por aquí y llegó a esta conclusión. Luego, se juntó con Thomson también y ellos juntos volvieron a hacer otro experimento unos cuantos años después, ya más con mejores aparatos que medían con más precisión. Y entonces hicieron esto. Pusieron aquí aire a 22 atmósferas. Esto ya no es tan poco, 22 atmósferas es considerable. Entonces aquí las partículas del gas, el gas que es nitrógeno, oxígeno básicamente, están juntas, relativamente juntas. Y entonces la distancia promedio no anda por aquí, sino que anda medio por acá, o quién sabe por dónde. Pero el punto es que ya se nota la atracción. Esto es importante. Cuando pasa de aquí a aquí, ¿sí? Pusieron este contenedor con una válvula de paso por aquí como una especie de tapón poroso. Aquí pusieron otro contenedor que dobla el volumen, ¿no? Cuando esto se expanda por aquí y pase de acá para acá,
va a doblar el volumen, y cuando hace eso, pues baja la presión, ¿sí? Y aumenta la distancia entre las moléculas, ¿no? Si teníamos una distancia promedio de por acá, ahora vamos a tener una distancia promedio más grande. ¿Y qué pasa? Pues las moléculas tienen que salir en promedio de aquí. Y al salir de aquí, para salir de aquí necesitan energía. Y para tomar energía, pues la toman de donde hay energía. ¿Y dónde hay energía? Pues aquí alrededor. Alrededor que hay agua, ¿sí? Entonces pusieron esta cosa, acá lo aislaron, ¿sí? Lo aislaron del exterior. Y abrieron la válvula, fluyó el gas de aquí para acá, se igualaron a 11 atmósferas de los lados, midieron la temperatura del agua antes y después y vieron una diferencia, ¿sí? Esa diferencia, además, se había enfriado el agua, ¿sí? Se enfría el agua porque necesita tomar energía el sistema que se está expandiendo para justamente alejar unas moléculas de otras. Esa energía la provee el agua y entonces al final se mide una temperatura menor. Ese efecto le ocurre solo al gas real, no al gas ideal. Si esto fuese un gas ideal no le pasaría. Ocurre justamente por la presencia de las interacciones moleculares, ¿sale? Y se denomina efecto o el coeficiente Joule-Thomson a el cambio de la temperatura, ¿sí? Del gas con respecto a la presión a entalpía constante. Entonces esto de aquí es un numerito que caracteriza el gas, porque caracteriza a esto. Y esto depende de la sustancia, que no es lo mismo como esta U. Esta U no es la misma que si es nitrógeno contra nitrógeno, a que si es oxígeno con oxígeno, o que si es una molécula de oxígeno con nitrógeno, ¿sí? Interaccionando entre sí. Bueno, bien, entonces, que la U tiene dos contribuciones, una que es la energía cinética y una que es la energía potencial, que el cambio de energía interna es cero, porque está aislado y porque está aislado y esta cosa tiene paredes rígidas. Si el volumen aumenta, entonces se observa que la energía, si el volumen aumenta, como aumenta de aquí para aquí, cuando se expande, también se observa, esto no sé qué quiere decir, ¿por qué puse esto? Acá baja, la energía cinética baja y la energía potencial, sale. La energía potencial, sí, la energía potencial aumenta, ¿no? Porque estábamos en un valle y ahora la energía promedio aumenta. Y eso hace que la energía cinética baje, ¿no? También, ¿sale? Y que la energía cinética baje significa que justamente va a haber una temperatura menor, ¿sí? Eso es lo que está diciendo aquí. Al revés, ¿no? Si el volumen bajase, que no es el caso porque tendría que comprimirse, no es el caso, pues la energía potencial disminuiría, ¿sí? Habría más partículas cerca una de las otras y disminuiría la energía potencial y aumentaría la energía cinética. U para una sustancia real es función de B, pero también es función de B, pero también es función de la temperatura. Quise decir otra vez. U para una sustancia real, además de ser función de la temperatura, también es función del volumen o de la presión, ¿sí? Bien. ¿Qué más? Calor específico. Veamos. Dice así. Es el calor requerido para aumentar la temperatura de un sistema. Digamos que tenemos aquí un sistema. Queremos aumentar la temperatura en un delta T, que puede ser un grado, para ponerlo fácil, un Kelvin, ¿sí? Queremos aumentar la temperatura de esta cosa en un Kelvin. Bien, entonces lo calentamos, ¿no? Lo ponemos aquí, calor, ¿no? Le pasamos calor y le ponemos un termómetro por acá, le vamos midiendo la temperatura. Cuando aumenta un grado, decimos ya, y medimos la cantidad de calor que fue necesaria transferirle para que aumente la temperatura en un grado. Va. Entonces el calor específico es C, ¿sí? Que es pues ese calor que medimos dividido la masa del sistema dividido el delta T. Eso es C. Y se conoce con el nombre de calor específico. Y depende de la sustancia, ¿sí? Que si tenemos una papa, pues tiene un calor específico. Que si tenemos agua, pues tiene otro numerito aquí. ¿Va? Bien, el calor específico se mide en joules kilogramo
a la menos 1, Kelvin a la menos 1. ¿Para qué? Para que tenga sentido esto y que las unidades cuadren, ¿no? Calor, joules, igual a masa en kilogramos multiplicado por Kelvin, que es el delta T, multiplicado por C. Pues esto tiene que dar joules, ¿no? Entonces, esta C tiene que ser joules, tiene que ser kilogramo a la menos 1 y tiene que ser Kelvin a la menos 1 para que todo cuadre. Bueno, muy bien. Se trata de una aproximación que funciona bien para pequeños cambios de temperatura. C, para cuando la ventana de temperatura es grande, el delta T es grande, pues observa que C en realidad sí es función de la temperatura. C no es una constante, ¿sí? Si el delta T es pequeñito, 1 grado, 2 grados, 10 grados, C se puede considerar constante. Pero si el delta T es muy grande, 100 grados, pues entonces C sí que depende de la temperatura y se nota, ¿sale? Es una aproximación. Bueno, ¿qué más? Esto tiene su forma integral y esta su forma diferencial, ¿sí? Diferencial de Q igual a mc por dt, que si la integramos de los dos lados, como esto es constante, m y c lo vamos a considerar constante, salen para afuera la integral y nos queda igual a m por c por integral dt. La integral dt, esto es el delta t. Y la integral de esta cosa rara es la suma de todas estas cosas, que es el calor. ¿Qué más? Se puede trabajar con N o con M, ¿sí? Aquí estamos trabajando con la masa, entonces el calor específico va en joule kilogramo a la menos 1 por Kelvin a la menos 1. También podemos trabajar con el número de moles, porque hay una relación directa entre el número de moles y la masa, dada por esta expresión de aquí, donde M es la masa molecular o masa molar de la sustancia. Entonces, si en lugar de M ponemos N por M, podemos definir a una constante C', donde C' es esto, M por C, eso sería C', y C' se llama, tiene nombre propio y le dicen calor específico molar, o sea, es lo mismo, pero le ponen molar. ¿Para qué? Para decir que pues está en términos de moles, en el número de moles, y no en términos de kilos, ¿sale? Entonces si dicen calor específico molar, ya no son joules Kelvin a la menos 1, kilogramo a la menos 1, sino son joules mol a la menos 1, Kelvin a la menos 1. El calor, además, como ya sabemos, depende de la trayectoria. ¿Qué quiere decir? Que este calor depende de cómo hagamos el experimento, ¿sí? Si lo hacemos a volumen constante, entonces obtenemos un número. Y si lo hacemos a presión constante, entonces obtenemos otro número, ¿sí? No lo podemos hacer adiabático porque no tendríamos ningún número que medir, ¿sí? Tampoco tiene caso hacerlo isotérmico porque no cambiaría la temperatura. Pero para los otros dos procesos que nos quedan, que son volumen constante y presión constante, pues cuando lo hacemos a volumen constante o presión constante, obtenemos números distintos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el calor depende de la trayectoria, depende de por dónde vayamos. Bien, veamos. Entonces, bueno, simplemente le decimos C sub V si lo hicimos a volumen constante y C sub P si lo hicimos a presión constante. Bien. Más cosas. Q, N, C, V. Vamos ahora a hacer calor específico de un gas ideal para el caso particular de la trayectoria esta de aquí, a volumen constante. Volumen constante. Esto no, la frontera no puede, es indeformable, es rígida. Y entonces no puede hacer trabajo el sistema. ¿Qué pasa? Que la primera ley nos dice delta U igual a Q menos W. Ok, y bueno, y como W es 0, pues esto se va, entonces nos dice delta U igual a Q. Perfecto. ¿Qué pasa? Si el volumen es constante, el delta U coincide con Q y por definición este Q cuando lo medimos a volumen constante, pues es NCV delta T. Bien, y entonces, pues entonces delta U también es NCV delta T. Está bueno. ¿Qué más? Sí, esto mismo lo podemos hacer en forma, otra vez, lo podemos escribir en forma diferencial, que es esta, o integral.
diferencial de Q, D rara Q, igual a du, igual a NCB dt. ¿Sí? Esto es una función de estado, por eso ponemos el d completo a este. Esto es una función de estado, por eso le ponemos la d. Y esto es una función de la trayectoria Q, y por eso le ponemos esta diferencial rara. ¿Qué más? Dice, en todo momento V es constante, entonces V es constante, implica que nRT sobre P es constante, lo que a su vez significa que como N es constante, porque este es un sistema cerrado, y R es constante, entonces T sobre P es constante. Entonces, a volumen constante, un incremento de la temperatura, si esto aumenta, pues también tiene que aumentar la presión, implica un aumento de presión, y además en igual proporción. ¿Sí? A medida que estamos calentando esta cosa, está aumentando la temperatura, pero también está aumentando la presión. Eso es lo que nos dice. Pero fíjense, esto de aquí, para el gas ideal, aumenta la presión y la temperatura. ¿Y qué? Pero esto de aquí únicamente es función de la temperatura. No tiene nada que ver con la presión. Aunque esto que está aumentando la presión está dicho aquí, ¿no? Está dicho aquí. Este camino hace que aumente la presión, ¿sí? C sub V tiene en cuenta que está aumentando la presión porque es a volumen constante, aumenta la temperatura y necesariamente está aumentando la presión. Bueno, ¿qué más? Ahora vamos a ver lo mismo, pero ya no a volumen constante, sino a presión constante. Calor específico de un gas a presión constante. Bueno, y pues por definición Q es igual a N C sub P delta T, donde C sub P es el calor específico molar a presión constante. Y entonces si es molar, que es molar porque acá hay una N, aquí nos equivocamos, tuvimos que haber puesto mol. Mol a la menos 1, ¿no? Porque tenga todo sentido. Como pusimos de este lado, acá lo pusimos bien, molar y molar, bien. Y aquí lo pusimos mal, pusimos kilogramos y no, es mol, ¿no? Entonces, lo mismo, Q, pero que depende de cómo lo hacemos. Ahora estamos diciendo que vamos a presión constante, ponemos C sub P aquí, y eso equivale a calentar una cosa que se puede mientras se calienta, se puede expandir, ¿no? Entonces, y se expande a presión constante. O sea, la resistencia a la expansión siempre vale P, vale siempre igual. ¿Qué pasa? Que acá necesitamos aumentar la temperatura al mismo delta T, digamos que un Kelvin, ¿no? Y aquí le estamos inyectando calor. Bien, en el primer caso, todo el calor que inyectábamos, ahí se quedaba. ¿Sí? Todo el calor que inyectábamos, aquí se guardaba como delta U. ¿Sí? Todo lo que entraba aquí iba a parar de energía, iba a aguantarlo, el sistema tenía que responder incrementando su energía interna, porque no podía hacer nada mecánicamente para evitarlo. En cambio aquí no, aquí ingresa cierta cantidad de calor, pero a su vez se expande el sistema, y como se expande, hace trabajo, y hace trabajo pues es un flujo mecánico de energía que sale del sistema. Entonces ingresa energía, pero parte de esa energía que ingresa sale en forma de calor, ¿sí? Parte, no todo, parte nada más. ¿Y entonces qué? Pues entonces aquí necesitamos más calor para generar el mismo delta T que acá. Es decir, Q por esta ruta a presión constante es más grande para generar el mismo delta T y teniendo en cuenta el mismo número de moles que en esta otra. Aquí era más fácil. ¿Por qué? Porque toda la energía iba a parar al incremento de temperatura. Toda la energía iba a parar al incremento de la velocidad de cada una de las partículas, es decir, de la temperatura, de la energía cinética. Y aquí no, buena parte de la energía que estamos inyectando sale como trabajo del sistema, y entonces le cuesta más subir de temperatura, y entonces para compensar hay que aplicar más calor para lograr el mismo delta T. Bueno, listo. Entonces, ¿qué? Dice P, aquí la presión es una constante, aumenta la temperatura, pero también aumenta el volumen.
lo vemos aquí, ¿no? Es un gas ideal, se cumple esto. Si la presión es constante y aumenta la temperatura, también aumenta el volumen. Y si aumenta el volumen, hace trabajo. Y si hace trabajo, menos energía queda guardada en el sistema. A presión constante, un incremento de temperatura implica también un incremento de volumen, de igual proporción para el gas ideal. Parte del calor se usa para realizar trabajo. Entonces, dU es dQ menos dW. Esto de aquí, pues ya sabemos cuánto vale. Vale esto, NCV/dt. NCV/dt es dU, ¿sí? Para el gas ideal. NCV/dt. dQ es esto de aquí para este proceso a presión constante. El dQ es NCP/dt y el trabajo es P por dB. El trabajo es P por dB. Ahora P por dB, pues aquí está, ¿no? P por dB, aquí dice, esto es el gas ideal, a ver, esto es el gas ideal, P por B igual a nRT, y vamos a diferenciar acá de P, que es igual a D derivada de todo esto, que es igual a NR, que son constantes, NR por la derivada de T. Esto está bueno, ¿no? Entonces esto de aquí es igual a NR de T. NR de T es igual a esto que está escrito aquí. Nos falta esta otra igualdad y esa es trivial porque PdB se escribe como presión dB más volumen dP, ¿no? Por aquello de la regla de la derivación de un producto de funciones, ¿no? Entonces es P por cambio de B más V por cambio de P. Bien, pero la presión es constante y si la presión es constante no hay cambio de la presión. Si no hay cambio de la presión, esto se va. Entonces, derivada de PB es igual a P, que es constante, por derivada de B. Ok, entonces PdB, este PdB se puede sustituir por esto, aquí. Y lo hacemos, ¿no? Entonces volvemos a escribir esta ecuación aquí. NCV/dt igual NCP/dt menos PdB, que es esto, NRdt. Ok, y luego seguimos de este lado. Seguimos de aquí. Y esto sigue de aquí. ¿Por qué? Porque aparece dt, y aparece n. Y lo que nos queda es C sub V igual a C sub P menos R. CB igual a C sub P menos R. ¿Qué dice a su vez? Bueno, si esto lo reordenamos, CP, un poco más fácil, para que aparezca una suma y no una resta, CP igual a CB más R. La capacidad calorífica a presión constante es la capacidad calorífica a volumen constante más R. Es más grande este número que este número, lo cual es lógico porque para el mismo delta T necesitábamos más calor. Mismo delta T, misma N, más calor implica un C sub P más grande que un C sub B. ¿Sí? Y es lo que dice esto, ¿no? Bueno, ¿y qué más? Y además, al cociente CP sobre CB ya lo habíamos definido como gamma. ¿Sí? Gamma, ¿qué era? Pues para un proceso politrópico era aquel numerito que iba aquí, ¿no? Gamma igual a constante. Esta gamma se define así, CP sobre CB. Y para el gas ideal es igual a, pues CP es esto, entonces gamma es CP, que es C sub B más R, dividido, dividido CB, y eso es lo mismo que CB sobre CB es 1 más R sobre CB, que es lo que dice aquí. Ok, gamma es 1 más R sobre CB, o gamma es C sub P sobre CB. Y aquí se ve claro que gamma siempre es mayor que 1, porque R, la constante del gas ideal, es mayor que 1. Quiero decir, es mayor que 0, es positiva. Y C sub B también, ¿sí? No hay manera de que C sub P o C sub B sean negativos. Eso implicaría un absurdo, ¿sí? Calentamos acá 1 grado y entonces tenemos que retirar calor. No, tenemos que aportar calor para aumentar la temperatura a 1 grado. Entonces esto siempre es positivo, ¿sí? Ok, ¿y qué más? Bueno, decimos esto y aquí paramos, ¿no? Aquí paramos. Dice calor específico y los grados de libertad.
grado de libertad. Aquí los grados de libertad son los grados de libertad moleculares, ¿sí? Habíamos hablado de otros grados de libertad que eran los grados de libertad de una expresión matemática, de un vínculo matemático, una ecuación matemática, como por ejemplo esta, ¿no? PV igual a nRT, ¿sí? Que podríamos expresarlo en términos, ¿no? de variables intensivas. Entonces nos quedaba P igual a densidad ρ RT, ¿sí? P es una variable intensiva, ρ también y T también. ¿Y qué pasaba? Pues si fijábamos una, fijábamos la otra, esta ya quedaba fija. O si fijábamos ρ y fijábamos T, entonces la presión quedaba fija. O si fijábamos T, bueno, así, ¿no? Entonces aquí hay dos grados de libertad para esta ecuación. ¿Eso eran grados de libertad? Sí, pero estamos hablando de grado de libertad de una ecuación. Ok, estos grados de libertad son otra cosa. Grado de libertad. ¿De qué? De las moléculas. De cómo se pueden mover. ¿Sí? Una molécula monoatómica, como lo son todos los gases nobles, helio, no me lo sé todo, soy malo para eso, helio, yo que sé, está el argón, y eso, esa familia, ¿no? La última familia, la familia 8 creo que es, donde tienen todos los electrones, bueno, todos los orbitales de cada nivel llenos, ¿sí? Y eso hace que sean muy poco reactivos, no reaccionan, no les gusta reaccionar porque no quieren compartir esos electrones, porque esos electrones están felices ahí, en donde están ellos, ¿no? Porque están justamente llenando toda su capa de valencia. Y entonces, ¿qué? Estos son monoatómicos. Este no forma una molécula de helio 2, así, ¿no? Esto no existe, no hay. ¿Por qué? Porque no, este no reacciona con este y ya está. Por más que lo pongamos ahí bien apretado, si querramos forzar a que se genere esto, no pasa nada, no se forma, ¿sí? Son gases nobles, así le dicen nobles porque son poco reactivos, o se dice de otra forma, ¿cómo se dice esto? Poco reactivo es inerte, no me salí. Eso a diferencia del oxígeno, por ejemplo, que el oxígeno, pues ponemos átomos de oxígeno sueltos en una habitación y empiezan a formar moléculas de oxígeno. Si no son estables, hacen esto. Entonces forman un enlace aquí. ¿Y qué? Y esto pues es una molécula, pero que es una molécula de dos átomos, es diatómica o biatómica, ¿sí? Lo mismo con, ¿sí? Esto es oxígeno, o puede ser otro ejemplo el nitrógeno, N2, ¿no? Y así. Entonces, para un gas, pero que es monoatómico, como el helio, entonces existen tres grados de libertad, que son moverse en la dirección X, moverse en la dirección, vamos a poner este aquí, X, moverse en la dirección Y o moverse en la dirección Z. ¿Sí? Tiene esas tres posibilidades, digamos. Y de la mecánica estadística se sabe que C sub V es igual al número de grados de libertad 3 por esta cantidad, R sobre 2. ¿Sí? De tal forma que C sub V vale 3 medios de R para esta familia de gases ideales, de gases nobles, y C sub P vale C sub V más R, es decir, 5 medios de R. Lo que hace que gamma sea 5 medios de R dividido 3 medios de R, lo que da 5 tercios, y esto es más o menos 1.666, voy a periódico, ¿no? 7. Ok, ¿y qué más? Pues si tenemos ahora un diatómico, pues entonces C sub V cambia y C sub P también, ¿sí? Otra vez, ¿por qué? Porque cambian los grados de libertad. Aquí tiene más libertad, más grado de libertad de la molécula, y entonces no solo esta molécula, su centro de masa se va a poder desplazar en la dirección X, o mejor está, ¿no? X, Y y Z, que suman 3 grados de libertad, sino que además puede rotar, ¿sí? Y esa cosa, esto, ¿no? Ahí se ve, ¿no? Esto puede rotar así, son 2 grados de libertad más, y podría rotar así por el eje que une a los centros atómicos. Pero cuando rota así, en realidad no le pasa nada. Es como una esfera, o sea, un gas monoatómico que rote. No aporta nada porque rota y nadie puede decir que rotó.
no se ven cambios por el hecho de que rote, ¿sí? Rota y todos los observables son invariantes ante la rotación de una partícula esférica. Pero esta no, esta si gira así que se nota, si gira así se nota, y si gira así se nota, y si gira así, no, ahí no se nota. Entonces tiene 2 grados de libertad más, que hacen 5 grados de libertad. 5 grados de libertad. Y con esos grados de libertad vemos que el C sub B vale esto, y vemos que el C sub P vale esto, que gamma vale 7 quintos. Y este 7 quintos es 1.4. Y este 1.4 aparece cada rato para los valores de gamma. Gamma entonces, pues depende entonces, gamma, de qué tan complicada sea la molécula y qué tantos grados de libertad tenga. También hay otros grados de libertad. Esta misma molécula, ¿sí?, biatómica o diatómica, no sé cuál sea más correcto, creo que los dos, también puede vibrar así, ¿sí? Esos es otro grado de libertad más, pero esos a temperatura ambiente no aportan nada al C sub B y al C sub P, ¿va? Bien, listo. Entonces diferentes moléculas, diferentes sustancias tienen diferentes calores específicos. Pero si son todas parecidas, es decir, helio, todos los gases nobles van a tener más o menos todo 5 tercios. Y todos, y el oxígeno y el nitrógeno van a tener también valores similares de C sub B y C sub P. Estos resultados son más modernos, ¿sí? Estos son ya proporcionados por la mecánica estadística y no por la termodinámica. Son cosas que se vieron luego, ya desarrollada y ya completa la termodinámica. Entonces aquí estos son numeritos, pero los vemos luego. Son calores específicos, luego lo vemos. Y entonces por hoy aquí lo dejamos. Seguimos en la que sigue, ¿no? Pues aquí no hay orden, aquí no hay días, ¿no? Eso estamos grabando y subiendo, pero los días tienen sentido para mí, pero no tienen para ustedes. Entonces, hasta la que sigue. Bye bye. Chao, chao.